Señor ministro, señores presidentes de comisión, funcionarios, gracias por estar. Debido al tiempo de los ministros y de los funcionarios para no abusar y de las demás instituciones, voy a dejar de lado los criterios personales en torno a todo esto para la sesión y vamos a avanzar más concretamente con algunas preguntas. El ministro planteó su criterio de que no podemos mezclar el tema previsional con el tema judicial o política judicial. Nos cuesta separar, por lo menos a mí me cuesta. Acá se van a producir, con la actitud que hubo de no permitir cambios que permitan la permanencia de algunos jueces que puedan acceder a la jubilación, o con un artículo que se agregó al final de que no pueden los jubilados acceder o seguir teniendo alguna participación. Y seguramente en un gobierno en donde se está planteando por actuales funcionarios de que hay presos políticos, o exfuncionarios que dijeron que no se concibe un gobierno peronista con presos peronistas. Y también donde se ha dejado expuesto y sin financiamiento el sistema de testigos, y también donde se está planteando por parte de un sector de gobierno, por ahora, la intervención del Poder Judicial de la provincia donde está Milagros Sala detenida, de donde se la consideran por parte de funcionarios de este gobierno que son presos políticos. Entonces, para mí no es casual, ni es una cuestión menor las vacancias que se van a producir en los jueces, que pueden ser muchos o pocos, que es una de las preguntas. ¿Cuántos jueces consideran que se van a ir y que van a dejar su función en esta etapa, que serán cambiados por jueces en donde un gobierno que está atento también a eso, porque ha retirado todos? Acá se decía, bueno, hay jueces que están en consideración para ser nombrados. Es cierto, había jueces considerados que han pasado al Consejo de la Magistratura, que tenían un orden de mérito y que estaban para tratamiento, pero que se fueron retirados todos desde acá. Entonces no podemos nosotros ver estas vacancias como una cuestión técnica. Por lo menos para mí hay un tema político con esas modificaciones que no plantearon y que seguramente la vamos a hacer en el recinto. Y me parece que no serán recibidas o consideradas. Así que esa es una interrogante, y también si tienen cuál es la función, si tienen calculado o estimado la cantidad de funcionarios judiciales que van a cesar. Se habló, pero quiero dejar en claro también que estamos de acuerdo, como ya se lo ha planteado por los otros miembros de nuestro bloque que han hablado, estamos de acuerdo en el sentido general de avanzar en los regímenes especiales. Acá no desaparece, pero si a mí se merma un poco los privilegios o lo especial que tenía el régimen, que sigue teniendo cierta especialidad. Pero si tienen considerado cuáles son esas vacancias. Se habló también de que el régimen es deficitario. La otra pregunta es si hay algún régimen que no sea deficitario. Me parece que todos son deficitarios, entonces no es novedad que haya que actuar. De todos modos, creo que acá hacemos un aporte en el sentido de aumentar el déficit, porque estamos empujando un montón a jubilarse. Otra pregunta, ¿por qué se deja fuera la Corte? ¿Cuál es el argumento político, jurídico, o cuál ha sido la razón por la cual se deja fuera la Corte?
Esta pregunta es para el señor Panoli. Él habló de los regímenes provinciales que todavía se manejan, de los sistemas que no han sido pasados y de que hay un debate que se viene. La pregunta es si el debate que usted considera que se viene es para que esos 13 regímenes pasen a unificarlo en la nación o la edad jubilatoria. No me quedó clara si el debate que se viene para usted es ese. ¿Cuál es el índice de movilidad con el cual se van a manejar estos nuevos jubilados? Porque no lo tengo claro. ¿Y cuál es el criterio para que las pensiones pasen al régimen común? Y también, bueno, antes, esas son las preguntas y una consideración, me parece que no puede quedar el presidente de nuestro bloque sin poder usar la palabra antes que se vaya el ministro. Senador, con todo respeto, lo que pasa es que en vez de cenirnos en una pregunta, hacemos una exposición para después de 10 minutos para hacer una pregunta. Pero bueno, no se le va, vamos a hablar todo, simplemente era el tiempo que tenía el ministro con otras actividades pactadas y que habíamos pactado que sea su exposición y que sigamos con el debate. Pero bueno, no sé si... Bueno, a ver, yo le pido disculpas por el tema tiempo, pero ayer nos enteramos de la citación y la verdad que tengo una paritaria compleja, entonces que puede generar un conflicto importante si no lo cerramos bien. Le voy a contestar parte de lo que dijo y después seguirá Alejandro. A ver, yo descarto totalmente que este régimen jubilatorio tenga alguna vocación de expulsar jueces, porque, a ver, tratemos de ponernos de acuerdo. Por un lado, el senador Lustó nos dice que esta propuesta es tímida, más o menos lo dice en estos términos, porque la verdad que es una propuesta muy prudente, porque mantenemos el 82% y lo único que hacemos, en lugar de calcularse sobre el último haber, es sobre el promedio de los últimos 10 haberes actualizados de acuerdo al haber del cargo al momento del cese. O sea, es una propuesta muy prudente. Si esto expulsa a un montón de jueces, la verdad que creo que es un exceso de sensibilidad. O sea, porque la verdad que no estamos... ¿Qué hubiera pasado si derogábamos el régimen, como algunos compañeros de su bloque proponían? Nos quedamos sin justicia. Entonces, la verdad que no estamos haciendo eso, estamos haciendo una propuesta muy prudente. Ahora, si hay un grado de sensibilidad tan importante en los jueces respecto de esta propuesta prudente, porque mantenemos el 82% sobre el promedio actualizado de los últimos 10 años, que en general coincide bastante con el último cargo, si esto provoca un éxodo, la verdad que me preocupa. Si esto provoca un éxodo, la verdad que me preocupa. La realidad es que hemos hecho una propuesta muy prudente. Calcular cuántos jueces nos es imposible porque eso depende de decisiones individuales. Eso depende de un montón de decisiones individuales. Segundo, lo expliqué recién, hay inveterada costumbre de solicitar el beneficio, tenerlo ya concedido y seguir ejerciendo el cargo, con lo cual hay una serie de cosas. Así que yo quiero descartar de plano, en términos absolutos, que esta propuesta previsional tenga algo que ver con modificar el régimen de administración de justicia. En cuanto al déficit, lo planteó ya señalamos más o menos que estimábamos que todos los regímenes son deficitarios, sí, lo que pasa es que algunos son mucho más que otros. Entonces, creo que quedó claro cuando nosotros dijimos que el 5% de los beneficiarios gastan el 24%. Si esto es así, quiere decir que son infinitamente más deficitarios que el resto. Entonces, por eso fue la decisión de avanzar primero con estos regímenes. No me acuerdo qué más preguntó porque se me fue, me perdí en el camino. Perdón, movilidad. No, movilidad. Esperen, movilidad. Movilidad, el proyecto tiene claro una norma transitoria que dice hasta tanto este Congreso se expida en función de lo que propongan las comisiones que también el Congreso va a integrar, va a seguir el régimen de movilidad, será el régimen actual previsto en el artículo 27. O sea que en realidad lo que estamos planteando es que sigue todo igual hasta tanto... La Corte, yo expliqué que hay razones históricas por las cuales algunas cosas se mantienen. Entendemos que las cabezas de los poderes del Estado pueden mantener una situación especial respecto del resto. Es una razón, es una historia, forma parte de la historia argentina de toda la vida. No sé si privilegios. De la verdad que yo no planteé nunca que fuera no planteé nunca que había que eliminar las desigualdades en materia de jueces. Porque entendemos que un poder del Estado, la cabeza del poder del Estado podía mantener es un poder del Estado.
No, Senador, y además es no contributiva, o sea, tiene un régimen especial que consideramos razonable mantener. Si ustedes, si ustedes consideran otra cosa, lo pueden tratar. Senador Naidenov. Senador Naidenov. Le pido que cuide la forma, senador. Senador, Sabe que no puede. No, pero sabemos como que no se actúa así en la comisión. Vamos a dar la palabra. Y después le voy a dar la palabra y va a decir todo, le va a contestar inclusive la diferencia que tienen visiones con el senador Mayán. Bueno, queda el tema de las provincias. Bueno, respecto de los aumentos, hubo dos partes la pregunta. Los aumentos, bueno, fue 1.500 pesos más 2,3% y yo mencioné que la ley que se votó en el Congreso facultó al Ejecutivo por 6 meses a fijar con los criterios del artículo 55 aumentos. Sin perjuicio de eso, como se dijo, está en proceso de conformación la comisión bicameral que tiene por objeto, porque bien se dijo acá que sería saludable discutir el sistema de seguridad social, pero en realidad el artículo de la ley habla que el objeto de discusión es la fórmula de movilidad jubilatoria y eso es lo que va a discutir el Ejecutivo y la comisión que se integre conforme la ley. Respecto al tema de las provincias, nosotros tuvimos en el fines de enero una reunión con el Ministro de Trabajo con los representantes de las 13 cajas provinciales y les planteamos que teníamos que hacer un trabajo conjunto para ver de qué manera podíamos resolver las asimetrías. Como ustedes saben, a lo largo de estos últimos años hubo distintos criterios, en los últimos 4, por ejemplo, el Poder Ejecutivo financiaba el déficit simulando que no el déficit de caja de las provincias, sino que cuál hubiera sido el déficit si los criterios jubilatorios hubieran sido los mismos que el sistema nacional. Hace 2 años, el presidente Macri firmó un decreto por el cual estableció un régimen de adelantos, con lo cual se suspendieron estas simulaciones y se establecieron algunas pautas por el cual en algunos casos obraban ciertos adelantos. Yo creo importante, y esto lo trabajaremos en el marco del Ministerio de Trabajo y con los titulares de las cajas, de que en virtud del esfuerzo que está haciendo la Nación, en virtud de la emergencia, tenemos que trabajar en conjunto con las cajas provinciales para ver de qué manera podemos armonizar criterios para que no solamente el régimen nacional, sino los regímenes provinciales tengan las características acordes a las posibilidades que se determine. Esto obviamente va a ser objeto de un trabajo técnico que se haga en cabeza del Ministerio y si implica algún tema legislativo se elevará como corresponde al Congreso.